Canto desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Esquina del 6, acá por la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Ellos están ahí en su página web www.radioextremo.cl y también pueden buscarlos en su Facebook Extremo Comunitaria. Esta es una nueva semana, ya estamos terminando el mes de marzo con cifras indomables en cuanto a la pandemia y acá estamos, presentes una vez más en el podcast. ¿Cómo estáis, Seba? Hola Jaime, aquí estamos soportando una cuarentena, una medida extrema, sanitaria, y que busca de alguna forma controlar un poco el desplazamiento de las personas y que el contagio no siga aumentando. Este fin de semana particularmente ha sido distinto porque se ha pedido, solicitado que los negocios de barrio cierren sus puertas y solamente realicen delivery. Entonces es muy común ver casi nada de personas en las calles y ver motocicletas circular por la calle transportando algún alimento, algún producto de primera necesidad hacia algún hogar. Bueno, sí, pues estamos ahí ya con medidas extremas, Santiago completamente encerrado en cuarentena, y acá en la quinta región también, una gran parte de la quinta región completamente encerrado en cuarentena, podríamos decir desde Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, el Gran Valparaíso en realidad, ¿eh? Esta macro zona de la quinta región del Gran Valparaíso completamente encerrado y de vuelta como a foja cero desde un año ya desde la pandemia. Recordar que a finales de marzo del año pasado se cumple un año particularmente y volvemos a foja cero de nuevo ahí a las medidas extremas para tratar de contener un poco esta enfermedad, este virus que se ha expandido por el país y que nos tiene acá en velo a todo el mundo, en Chile con una cifra bastante alta de personas fallecidas. Exactamente, y por ahí alguien comentó en alguno de estos programas que uno sigue, que se hacen por YouTube, podcast, de que en un año no hemos aprendido mucho. Preferentemente este comentario va dirigido a las altas autoridades ya nacionales, y por qué no decir de algunos otros países vecinos que también tienen la tendalada en sus países. El caso más dramático podría ser Brasil, y en la cual también gracias a este descontrol de la pandemia han salido algunas variantes, cepas nuevas de este virus que viene de Wuhan, y en la cual incluso se especula por la comunidad científica que podrían ser un poco más indomables. Y en eso estamos, pues, Sebastián. Oye, pero para hablar de este y de otros menesteres, pero principalmente de este menester, hoy día nos acompaña un invitado que ya lo tuvimos en el programa. Estoy hablando de Tomás Lagomarsino. Él es ahora en este minuto candidato a la constituyente por el Distrito 7. Así es que bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jaime y Sebastián, por la invitación. Y a propósito de los menesteres, como dijeron ahí que nos abocan, también, además de candidato, soy médico de atención primaria hace harto años, pero también durante la pandemia he sido médico residente del servicio COVID-19 del Hospital Gustavo Fricke. Ya de mayo hasta la fecha ya falta poco para cumplirse un año como médico residente del servicio COVID-19. Me parece, si mis cálculos rápidos no me fallan, 10 meses que llevamos ahí. Y por supuesto que uno ha visto ahí lo peor de la pandemia y uno ya está agotado. Y cada día que tiene turno y tiene que levantarse para ir al hospital, al servicio COVID, uno dice,
chuta, ¿con qué uno se va a encontrar? ¿Cómo va a estar el turno? Y en verdad han sido semanas, yo diría estas últimas 4 semanas más duras de lo habitual. Nos imaginamos que debe estar siendo súper duro, sobre todo para todo el personal médico, también para entre técnicos, médicos, todo lo que está alrededor de la salud. Deben estar pasándolo bastante difícil. Nosotros, Sebastián, de hecho, ahí en comunidad, por estos días supimos de vecinos que han fallecido y que ha sido un golpe duro para la comunidad, para los barrios ahí cercanos a nosotros en Nueva Aurora. Así que, bueno, la gente lo está pasando mal. Me gustaría volver a ese tema un poquito más tarde, Tomás, pero nos gustaría partir con Sebastián, contigo, hablando acerca de la constituyente y de tu figura y de tu persona. ¿Cómo te presentas tú a esta constituyente? ¿Cuáles son tus motivos? Que en realidad, ¿qué es lo que te motiva a participar de esta constituyente? Que está pasando terrenos medio difusos, ¿ah? Con esto posible aplazamiento de la votación, pero primero partir con eso, que te presentaras tal vez también para la gente que no te conoce. Nosotros ya te conocimos del podcast pasado, pero tal vez hay gente que no te conozca y le gustaría saber más o menos tus motivaciones y hacia dónde apunta tu candidatura a la constituyente. Bueno, yo llevo un proceso de activismo de bastante años. De hecho, previo a haber egresado a la universidad, ya desde cuarto, quinto año de la universidad, inicié un proceso de activismo por el derecho a la salud, por el sistema público, por la regulación de los medicamentos y también contra el Tratado Transpacífico, especialmente por el tema de los monopolios farmacéuticos. Y ya van, yo diría casi 12 años de activismo, en los cuales, por supuesto, uno se ha encontrado con muchas dificultades para avanzar. Yo me acuerdo claramente cuando propuse regular el precio de los medicamentos en la discusión del Congreso Nacional a propósito de la ley de fármaco 1 y de la ley de fármacos 2, fue tachado como inconstitucional, de algo que no se podía hacer en nuestro país. También cuando me tocó plantear que ningún médico pudiera atender fuera de FONASA o ISAPRE, o se regularan las prestaciones en salud, los costos de las prestaciones en salud, desde los exámenes de sangre, los días cama, el costo de las intervenciones quirúrgicas, todo, porque uno entiende que si es que se cobran costos inalcanzables, se empieza a transgredir el derecho a la salud de las personas. Y en todas esas oportunidades nos señalaron que es inconstitucional. También cuando en masa, ya ahí por el 2015, yo inicié mi trabajo contra el Tratado Transpacífico, fui de los primeros que salió hablando de él, solamente no, me había precedido Derechos Digitales, la ONG Derechos Digitales, por el tema de libertad en la red. Y estoy francamente bastante contento con la labor que he podido hacer, no solamente yo, sino que con otros compañeros y compañeras también, en distintos espacios, para luchar por el derecho efectivo a la salud, por un sistema público fortalecido, pero siempre todas las luchas que hemos tenido han tenido una traba, que es la actual constitución, y creo que ya sea ahí, en todas esas veces que nos han dicho que cosas que son positivas para nuestros pacientes, cosas que son positivas como políticas públicas, terminan siendo inconstitucionales. Bueno, si lo bueno para el pueblo es inconstitucional, entonces claramente hay que cambiar la constitución. Y desde esa experiencia, esa motivación, también en el último tiempo, ya como trabajador de la salud, hace varios años, viendo lo que ha pasado con la pandemia del COVID-19, y el trabajo que he hecho territorialmente con la Mesa Social de Viña del Mar y también con la Confusam Viña del Mar, de donde soy presidente, pero suspendido por estar en periodo de candidatura, nace este llamado a postularme, y finalmente soy levantado como candidato inicialmente por la Mesa Social de Viña del Mar y también por la Confusam Chile, y busco obviamente el cupo como independiente, juntando mis firmas, y finalmente estoy en la lista del pueblo por el distrito 7 que va de Concón hasta Santo Domingo. Tomás, bueno, sabemos, para quienes te conocemos, que has liderado
fuertes movilizaciones en la ciudad Jardín desde tu dirigencia. Eh, y me gustaría preguntarte en función de esto, que tú llevas el pulso de alguna forma de las grandes tensiones que se producen en salud, ¿ya? Me gustaría si nos pudieras decir en esta convención constituyente y en esta futura constitución, ¿cuál debería ser el pilar de un nuevo sistema de salud? ¿Ya? Y otra pregunta también, si en algún momento tú imaginaste un escenario como este, en el cual se pudiera modificar o cambiar la constitución, entendiendo que ha costado tanto de alguna forma mover ciertos decretos, cierta forma de ver también la salud. Hoy en día, bueno, en este contexto COVID, vemos cómo la salud privada y pública más o menos está un poco de la mano y ha podido dar soluciones a esta coyuntura histórica. Mira, el primer punto que uno tiene que plantear al llegar a la Convención Constitucional es garantizar la salud como un derecho fundamental. Pero eso no es suficiente, producto de que podemos cometer un error como lo cometió, por ejemplo, Colombia, que garantizó el derecho a la salud constitucionalmente, pero no generó o consagró los pilares fundantes de un sistema de salud fuerte que le pueda doblar la mano al mercado y por tanto las personas que esperan en listas de espera, valga la redundancia, acuden de tutelaje a las cortes de apelaciones y obligan al Estado a terminar pagando esas atenciones, esas intervenciones por el sistema privado y perdiendo también su capacidad negociadora y reguladora con este sistema. Porque obviamente si el Estado lo está obligando a una corte de apelación a realizar una intervención quirúrgica y no tiene otra opción que hacerlo por el sistema privado, dado el desmantelamiento y desfortalecimiento del sistema público, ahí siguen ganando los privados. Entonces, considerando esto, yo planteo tres ejes fundamentales de un sistema de salud en la nueva constitución, que son el pilar de la solidaridad, la universalidad y la unidad. Y muchas personas creen que el principal pilar es la solidaridad, y yo estoy de acuerdo que es uno de los más importantes, pero yo creo que incluso es más importante el pilar de la unidad del sistema. Porque actualmente tenemos un sistema de salud llamado, por mí, fragmentado. Tenemos las mutuales, por un lado, que ven enfermedades del trabajo y accidentes laborales. Tenemos 11 ISAPRES, de las cuales algunas son abiertas, otras son cerradas. Tenemos FONASA con cada una de sus letras. Tenemos DIPREGA, CAPREDENA para las Fuerzas Armadas y de Orden. Tenemos lo que es GES, lo que no es GES, lo que es Ricarte Soto, lo que no es Ricarte Soto, lo que es modalidad libre elección, lo que es modalidad de atención institucional. Es decir, tenemos un sistema de salud que está quebrado y que ha generado parche sobre parche para obviamente tratar con pocos recursos de solucionar los problemas para las personas. Y yo creo que todos los mecanismos de financiamiento que el día de hoy existen tienen que avanzar hacia un sistema de salud único, unificado. ¿Y qué significa esto? Que la persona que es Fuerza Armada o de orden cede sus hospitales al sistema único de salud, se traspasan aquello que las redes que actualmente están en manos de las mutuales igualmente, o al menos los recursos que financian esas redes y que el día de hoy terminan siendo externalizados y lucrando con esos recursos mediante los centros que poseen, producto de la que mutuales en teoría son sin fines de lucro y así sucesivamente. Yo creo que el primer pilar fundante de un sistema de salud para avanzar en que no dependa del bolsillo de las personas la salud a la cual pueden acceder es unificando el sistema y también dejando el principio de la solidaridad, que en salud, a diferencia de otras seguridades sociales como es la de pensiones, tiene 5 ejes. Tiene un eje territorial de las zonas más urbanas con las zonas más rurales, para que también hayan centros resolutivos y centros de salud en las zonas rurales. Tiene un eje de género,
de los hombres hacia las mujeres, producto de que las mujeres tienen más gastos en salud, pero no tienen por qué abordarlo ellas solas, sino como sociedad. Tiene un eje intergeneracional de quienes somos más jóvenes con quienes son más adultos mayores. Un eje sanitario de quienes tienen menos enfermedades o enfermedades más leves con quienes tienen más enfermedades o enfermedades más graves. Y un eje, por supuesto, económico de quienes tienen más recursos con quienes tienen menos recursos. Porque, por supuesto, en un sistema de salud solidario, probablemente la persona que tiene un resfrío no va a poder ver un broncopulmonar, como sucede hoy día en el sistema privado. Una persona que puede pagar la consulta de un broncopulmonar puede ir a consultarlo por un simple resfrío. Pero una persona que tiene un cáncer o una enfermedad grave y que sí requiere, en la lógica sanitaria, un broncopulmonar, termina no accediendo a él porque están todos, en el fondo, en el sistema privado para quienes solo pueden pagarlo. Bueno, ahí, dentro de estos ejes que tú comentas, Tomás, me llamó la atención este tema de la unidad y la universalidad, ¿ya? Y quiero, bueno, hacer un parangón con lo que ha estado pasando ahora en torno a cómo hemos enfrentado la pandemia, ¿ah? Que tiene que ver con que llegado a un límite de camas que tiene el servicio público, se ha tenido que utilizar la red del servicio privado. Entiendo, en base a tus palabras, que según tu postura, existiría aún la posibilidad de la red privada de salud, pero con un control del Estado o algo así. No. Cuando hablo de un sistema único de salud, hablo que todos los financiamientos de la seguridad social se unifiquen para financiar el sistema público de salud. Ahora, obviamente hay centros de salud que hoy día son del Estado, pero que discriminan según la pertenencia, ¿no?, a un cierto sector, como son los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden, que aquí en Viña del Mar tenemos el Hospital Almirante Neff. Yo creo que con los recursos de la seguridad social en salud no se puede lucrar y por tanto no se pueden financiar prestadores privados. Ahora, obviamente eso no es algo a lo que se llega de la noche a la mañana. De hecho, hacer de un sopetón, como dicen, un cambio de dichas características podría significar muerte o podría significar personas que no vean resueltos sus temas. Pero hay que transitar, yo creo que en un periodo de 10 años, y que eso tiene que quedar amarrado en la nueva Constitución mediante un artículo transitorio hacia este sistema único de salud, que finalmente todos los recursos de seguridad social, de salud, sean de Fuerzas Armadas, de Orden, de las personas que hoy día son ISAPRE, las personas que son FONASA, de las personas de las mutualidades, que también es seguridad social, sea unificada en un solo fondo único, universal y solidario que financie exclusivamente prestadores públicos. Ahora, en este tránsito hacia ese objetivo tiene que haber una gradualidad, porque yo sí creo que tiene que ser gradual, pero con un objetivo claro, no esta gradualidad que nos han vendido de que, oye, vamos a ir avanzando a poquitito. No, con una hoja ruta, con periodos, con pasos, y que esos pasos vayan siendo cumplidos en un itinerario constitucional hacia el punto que queremos llegar. Ok, bueno, ahí estamos conversando con Tomás Lago Marcino, es médico, y va como candidato constituyente por el Distrito 7. Ahora nos toca ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando acá en la esquina del 6.
Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Este es el programa número 45 ya. Y aparte de mí, Jaime, en el micrófono está Sebastián. Y nos acompaña hoy día Tomás Lago Marcino, es médico, presidente de la Confusam de Viña del Mar y candidato constituyente por el Distrito 7. Seba, tú ibas con unas preguntitas ahora. Sí, con respecto a lo que nos está planteando Tomás y estos ejes estratégicos en el pilar de salud, podríamos decirlo, esta nueva salud que se abre tras la discusión constituyente. Por ahí el ministro de Salud, París, hace unos meses atrás hacía referencia a dos nombres dentro de la salud chilena de distinta ideología, ¿ya? Por un lado Salvador Allende, y no recuerdo el nombre del otro médico, que también es como fundante del servicio o del sistema de salud que tanto renombre causó a nuestro país. No me acuerdo el nombre ahora, pero de alguna forma sí, si hay una referencia que se hace a estos nombres que hizo el ministro, es porque de alguna forma algo de eso, de ese sistema, permitió también la distribución tan exitosa de vacunas. Iba como en este contexto eso, Tomás. Entonces, ¿qué Cruzcoque, el nombre del médico junto a Salvador Allende que pusieron los cimientos de ese sistema de salud? ¿Qué de esa experiencia, Tomás, podemos tomar de alguna forma del sistema antiguo de salud y qué se puede traer en este contexto? ¿O directamente tenemos que reformar todo? ¿Hay algo de ese tipo de salud antigua, de antaño, antes del golpe, que es perfectamente posible lograr en estos días? Sin lugar a dudas, o sea, lo que fue el Servicio Nacional de Salud era un modelo de sistema único de salud, con solidaridad y con universalidad. No tiene ninguna diferencia en lo macro. Probablemente una de las cosas que yo actualizaría de ese modelo es algo que el día de hoy está más latente y es más importante que nunca, que es la prevención y promoción. El Sistema Nacional de Salud unificaba o centraba sus esfuerzos principalmente en el nivel secundario, producto de que en aquel entonces no estaba tan fuerte lo que era la promoción y la prevención en salud. Así que, a grosso modo, probablemente hay detalles que uno podría también darle una impronta más del siglo XXI, pero a grosso modo yo solamente al Servicio Nacional de Salud le agregaría el enfoque de atención primaria, es decir, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Tomás, yo quisiera hacer una pregunta, saliéndonos un poco ya del tema de constituyente, pero parte de él también, que es el tema de la alza de contagios que ha estado ocurriendo en las últimas semanas acá en el país y que, bueno, nos hemos visto todos afectados en lo que decíamos en la intro con el tema de las cuarentenas. Parte de lo que ha propiciado este alza de contagios para algunos, o la manera en que se ha atendido esta pandemia, tiene que ver con el modelo, este famoso modelo neoliberal. ¿Qué es para ti el modelo neoliberal y de qué manera podríamos darle una vuelta de tuerca en esto de la nueva constituyente? Mira, por lo menos en la Constitución no está escrito el modelo neoliberal ni está escrito el Estado subsidiario, pero en su expresión, esta Constitución genera un modelo subsidiario y neoliberal. ¿Y dónde está este hecho? En que tenemos un derecho, que es el derecho a la libertad económica, que tiene su propio recurso, así como el derecho a la vida,
el derecho a un medio ambiente libre de contaminación, tienen un recurso que es el recurso de protección que se coloca en las Cortes de Apelaciones y que da ciertos plazos, tiempo y atribuciones al Poder Judicial para restituir el imperio del derecho. El derecho a la libertad económica tiene un recurso aparte, que es el recurso de amparo económico. Entonces, siempre este Estado va a privilegiar la oferta y la demanda por sobre, por supuesto, de la garantización de ciertos derechos, y pasa a ser un Estado mucho más pasivo, observante, que no se involucra, que no participa, que no se inmiscuye, que no regula. Y creo que eso no solamente está escrito en esta Constitución, sino que también es parte de una Constitución no escrita, que es la cultura de un país. Y creo que ello ha provocado que no solamente en Chile tengamos una pandemia, sino que también tengamos una sindemia. No sé si lo han escuchado, pero es un término que se acuña cuando una pandemia tiene una sinergia con las desigualdades estructurales de un país, de una sociedad, del planeta en general, y que eso hace sinergia la mortalidad, la contagiosidad de un virus con las desigualdades propias de los países. Y creo que en Chile no solamente tenemos una pandemia, sino que hemos llegado desde muy temprano a una sindemia, producto de que las desigualdades estructurales han provocado más muertes y más contagios de los que debimos haber tenido. Obviamente uno no puede decir cuánto, pero yo tengo la seguridad, la convicción de que si es que hubiéramos tenido un país más justo, más igualitario, claramente no hubiéramos tenido la cantidad de contagios y fallecidos que tenemos al día de hoy. Ahora bien, y para terminar solamente la idea, creo que estas desigualdades estructurales son el ejercicio de esta Constitución, de la visión que tiene esta Constitución neoliberal, que distribuye el poder privilegiando a las 3 comunas que votaron rechazo, y tenemos la oportunidad de revertir eso. Y no va a ser de la noche a la mañana, no el día después que tengamos una nueva Constitución, no va a cambiar todo, pero sí nos va a habilitar cambiar todo, nos va a permitir que cuando grandes mayorías salgan a manifestarse o exijamos cambios, esos cambios ocurran. Porque justamente eso creo yo que es lo que finalmente llevó a la revuelta popular de octubre de 2019. Que por años exigimos cambios y Chile no se movió ni un milímetro, ni un centímetro. Tomás, producto de la alta cantidad de contagiados a nivel nacional, ya algunas voces se han alzado con respecto al tema del aplazamiento de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Una elección bastante larga, por decirlo así, por la cantidad de postulantes y por el tiempo también que toma a cada uno de los votantes poder hacerlo en las urnas, que ha sido algo que se ha estado diciendo que podría provocar aglomeraciones y problemas también. No hay que olvidar que acá en la comuna para el plebiscito se vivieron algunos episodios de aglomeraciones bastante fuertes, sobre todo en la Escuela República del Ecuador, la cual también me tocó presenciar aglomeraciones fuertes. Para ti, esto del aplazamiento es efectivo, es recomendable, y también, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fueron los factores que posibilitaron este aumento exponencial? ¿Ya? Por algún lado se habla de las vacaciones, pero tampoco no se ha hablado de forma clara de que existirían variantes, ¿ya? O cepas que están presentes en el país. Solamente se habla del COVID-19 como
el virus originario de China, pero ya a la luz de los descubrimientos de la ciencia estaríamos en presencia de alguna cepa en nuestro territorio. Mira, yo creo que lo principal es ir y ver los casos activos. Y explico esto. Uno tiene una probabilidad de encontrarse con una persona COVID-19 cuando va a comprar al supermercado, cuando va a la feria, cuando va al trabajo. Existe una probabilidad de encontrarse con eso dependiendo de cuántos casos positivos hay en un respectivo territorio según sus habitantes. Y cuando fue el plebiscito el 25 de octubre, los casos activos eran 9.784. El día de hoy tenemos 41.177 casos activos a nivel nacional. Es decir, la probabilidad de encontrarse con alguien COVID-19 positivo es muy alta. Y también recordemos que hay un porcentaje de aproximadamente un 40-50% de las personas que se contagian de COVID que van a ser asintomáticas y que la gran mayoría de ellos no va a consultar y que por tanto no va a ser pesquisado y no va a ser confirmado. Si suponemos que es aproximadamente entre un 40 o 50%, el 25 de octubre, cuando fue el plebiscito, había 9.700 casos activos, es decir, podríamos hablar de cerca de los 19.500 casos activos, suponiendo que hay un porcentaje de subdiagnóstico de un 50%. El día de hoy tenemos 41.177 casos activos, lo cual nos hace suponer que pueden haber incluso hasta 80.000 casos, considerando una tasa de un 50% de subdiagnóstico. Entonces, la probabilidad el día de hoy están saliendo y estando circulando por lugares públicos de encontrarse con alguien COVID positivo es sumamente alta. Y eso finalmente es para quienes estudiamos, vemos las cifras, y no solamente vemos las cifras, en mi caso también atendemos pacientes con COVID-19, en mi caso en el servicio COVID-19 del Hospital Gustavo Fricke, lo que nos preocupa, porque finalmente ese es el análisis en torno a los casos activos. Y lo segundo es que esos casos que son diagnosticados el día de hoy van a estar llegando a hospitalizarse en torno al día 7-8. A todo dar 10, 11 días. Porque obviamente la persona que es confirmada ahora no necesariamente está hospitalizada. La gran mayoría está haciendo cuarentena y un porcentaje de ellos va a evolucionar en su cuadro clínico a requerir una hospitalización por requerir oxígeno. Entonces, estamos el día de hoy en un escenario, como dicen los periodistas, dantesco en el sistema público de salud y en el sistema de salud en general. No quedan camas críticas y en verdad todas las salas de intermedio prácticamente han sido transformadas en UCI. Hay 3 tipos de salas: las unidades de cuidado intensivo, las unidades de cuidado intermedio o tratamiento intermedio, UTI, y las salas generales. Y cada una tiene una complejidad diferente. Todos los ventiladores mecánicos deberían estar en UCIs. En las salas intermedias deberían estar los pacientes que tienen un dispositivo que se llama cánula nasal de alto flujo, CENAF. Y en sala general solamente deberían estar aquellos pacientes que tienen un requerimiento de oxígeno vía bigotera, esa que se coloca, que es como un bigote, o una mascarilla simple. Todo el resto de los pacientes deberían estar en una sala de mayor complejidad. Pero como las UCIs están repletas, no quedan cupos, más de la mitad de los pacientes que el día de hoy están en unidades intermedias están con ventilador mecánico y se han transformado las unidades de cuidado intermedio en UCIs en la práctica.
Porque si tú ya le colocas a una UTI, a un intermedio, un ventilador mecánico, ya lo transformaste en una UCI. Y las salas generales, que es donde yo soy residente, en el Hospital Gustavo Fricke, se están llenando de pacientes que deberían estar en intermedios, o que cuando tienen que ser conectados a un ventilador tenemos que intubarlos en sala y mantenerlos muchas horas en sala general, intubados y con ventilador mecánico esperando un cupo en una UCI. Y que a veces se libera y a veces no. Y esto que yo digo también sucede en las urgencias. Tenemos urgencias respiratorias el día de hoy donde hay pacientes con CENAF, es decir, con cámara nasal de alto flujo y ventilador mecánico por gran cantidad de horas. Es decir, el colapso, ya estamos colapsados y ya no se pueden seguir abriendo camas críticas prácticamente. Y yo no sé cuándo habla el ministro de que quedan ciento y tantas camas críticas, ¿dónde estarán esas camas críticas? Porque al menos en la región de acá no están, en la región metropolitana no están, y en la región de Coquimbo no están, que son nuestras regiones vecinas, porque nosotros, el sistema de la unidad de gestión centralizada de camas críticas, UGCC, no nos permite trasladar en estos momentos pacientes ni en la región de Coquimbo ni en la metropolitana, que son nuestra región de vecinas, porque no hay cupos. Y en Valparaíso, con mucho esfuerzo, el Van Buren logró trasladar 2 pacientes a la región de O'Higgins, pero la región de O'Higgins no está muy bien que digamos. Entonces estamos ante un escenario, como dicen los periodistas, dantesco, y probablemente todos los contagios que hemos tenido los últimos 3 días, que han sido 7.023, 7.626 y 7.588, se van a transformar en casos activos y a la vez también se van a transformar en pacientes hospitalizados y que van a agravar el colapso de los hospitales en pocos días. Tomás, mira, yo te tengo una pregunta con respecto al mismo tema, pero me la voy a aguantar hasta la vuelta porque ahora nos tenemos que ir a una pausa musical. Así que me la voy a tener que aguantar nomás hasta la vuelta. Nos vamos a eso y a la vuelta seguimos acá en la esquina del 6. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de la radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Están escuchando este podcast radial que es la esquina del 6, ya programa número 45. Pueden buscarnos en nuestros canales en internet, YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, la esquina del 6, que siempre, toda la semana estamos subiendo este podcast. Luego, por supuesto, de la emisión ahí en la radio Extremo, que tiene siempre la novedad, los domingos a eso de las 12 de la tarde. Estamos conversando
con Tomás Lagomarcino, el médico presidente de la Confusión Viña del Mar y candidato a constituyente por el Distrito 7, también acá al distrito de la Quinta Región. Tomás, te dije adelante que me quedé con una pregunta en el tintero que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora con este colapso del sistema público de salud, el sistema general de salud en realidad en Chile, porque yo me imagino que también en eso incluimos a los servicios privados. Eh, el tema del alza de contagios. Y lo que preguntaba Seba adelante, que tiene que ver con el aplazamiento de la elección, que queríamos preguntarte, por supuesto, acerca de tu postura acerca de este aplazamiento, pero también quería yo hacer la observación que tiene que ver con la promesa esta de la vacuna, ¿ya? Que se está efectuando, de hecho, para los vocales de mesa y todas aquellas personas que tienen que ver con esta votación, ya que aparte se aprobó en el Congreso, ¿cierto?, de que se haga en 2 días. Se habla acerca, o bueno, nos han contado acerca de que la vacuna que más se está colocando en Chile, que es la vacuna china esta de Sinovac, tiene efectividad, ¿cierto?, para generar inmunidad, corrígeme tú por favor, de 15 días después de la segunda dosis. Eso, sacando matemáticas simples, nos diría que para el momento de la votación programada ahora para el 11 de abril, no estaríamos llegando. Mira, vamos por partes. En nuestro país se están distribuyendo dos tipos de vacunas, una que es la del laboratorio Pfizer y la otra del laboratorio Sinovac, que es el chino y la americana respectivamente. La americana tiene un periodo de interdosis de 21 días y la Sinovac, que es la china, tiene un periodo de interdosis de 28 días. Y en general, desde la primera dosis se generan porcentajes variables de inmunidad. No es como que el día 14 después de la segunda dosis recién tengo una inmunidad. Hablamos de que el pic de inmunidad se alcanza en torno a la semana y las 2 semanas posteriores a la segunda dosis, es decir, que recién ahí tenemos una respuesta inmune IgG, que son los anticuerpos de memoria bastante potente, lo más potente que puede conseguir dicho producto farmacéutico, que en este caso es la vacuna. Pero yo creo que más allá de que se vacunen o no los vocales o se haga en 1 o en 2 días, aquí hay que considerar muchos factores, porque obviamente uno es el aspecto sanitario, que es lo que yo planteaba, que hay un gran porcentaje de personas que van a estar circulando, muchos de ellos asintomáticos, producto de que tenemos muchos casos activos, y que en general se habla de que entre un 40 o 50% de los casos son asintomáticos y no se detectan, y que terminan igual contagiando a otras personas y así sucesivamente, sino también por el lado humano, porque si tenemos 41.000 casos activos y quizás vamos a ir subiendo en esa cifra en los próximos días, ahí hay muchas familias, muchas personas, muchas comunidades que están pasándolas mal con un ser querido, con un vecino, con una vecina, y yo creo que la atención no va a estar en miras de una elección, por más importante que quienes somos candidatos queramos hacerla aparecer. Y adicionalmente a eso, también creo yo que para el proceso constituyente que estamos empezando, es relevante tener un porcentaje de votación para los convencionales constituyentes significativo para que quienes finalmente redacten la nueva constitución tengan un grado de legitimidad producto del voto. En este caso, si bien también tiene que darse un proceso de legitimidad en cuanto a la participación en la convención constitucional, que es el compromiso de candidatos como yo, que abogamos por un reglamento transparente y que obliga a los convencionales constituyentes a la participación. Entonces tenemos 3 aristas, al menos en mi perspectiva. Una arista sanitaria, una arista, por supuesto, humana y una arista política del proceso en el que estamos. Entonces, considerando todo eso, mi posición el día de hoy es postergar las elecciones. Tomándome también un poco de la pregunta que hacía Sebastián,
que no respondí a integralidad. Después me di cuenta cuando lo estuve pensando, me hacía la otra pregunta. ¿Qué influyó en que estemos el día de hoy así? Bueno, las pandemias actúan mediante olas. Y nosotros tuvimos una primera ola en el mes de junio y todos sabíamos que íbamos a tener una segunda. Eso no es algo desconocido. De hecho, Europa está viviendo su tercera ola. Considerando ello, creo que se tomaron medidas muy, muy laxas en muchos ámbitos, como los permisos de vacaciones, como el regreso apresurado de los estudiantes a los colegios. Y no es que yo lo diga ahora que estamos en esta situación. Si revisan para atrás en mis intervenciones, en lo que apareció en la última semana, sobre todo en febrero, yo dije y señalé, quizás no llegué a tantas personas como me hubiera gustado con mi mensaje, pero yo dije que los permisos de vacaciones no tenían que darse, tenían que suspenderse, y que también no tenían que volver los estudiantes al colegio, producto de que los estudiantes también son un vector de contagio. Ahora, la influencia de las variantes, como la variante brasileña, inglesa o la sudafricana, yo creo que es difícil de medir, pero hemos visto dos características en esta segunda ola. Una primera característica que es un cambio en el rango etario. ¿Qué significa esto? Que en la primera ola los pacientes que llegaban graves o que llegaban a hospitalizarse eran principalmente adultos mayores sobre los 65 años. En esta segunda ola tenemos muchas personas hospitalizadas y graves en torno a los 35, 45, 50 años, lo cual es un cambio demográfico importante con respecto a la primera ola, y que nos hace suponer, y que uno tiene múltiples hipótesis para ese hecho, que quizás nunca vamos a poder saber cuál es la hipótesis que finalmente era la más acertada. Yo creo que una combinación de cosas. Y también que los cuadros que llegan son cada día más graves. Y los pacientes que llegan a hospitalizarse evolucionan, es decir, que evoluciona su cuadro clínico, avanza en menos horas que lo que hacía antes. Si un paciente tenía quiebres clínicos en 48, 72 horas, es decir, un paciente que ingresaba a sala general, ya estaba con requerimiento de UCI al segundo o tercer día. El día de hoy, en 12 horas, un paciente que llega con poco oxígeno ya requiere una ventilación mecánica. Y yo creo que eso es multifactorial. No tengo por qué no pensar que es parte responsabilidad de las cepas o variantes que están el día de hoy en circulación, pero también creo yo que hay un efecto positivo de la vacunación. Y lo tengo que decir, que tengamos el día de hoy vacunados a un gran porcentaje de la población, principalmente adultos mayores sobre los 65 años, creo que ha disminuido la gravedad de esta segunda ola. Yo creo que si no tuviéramos vacunado ese grupo etario en este momento, el sistema estaría mucho más colapsado. Es mi hipótesis al menos. Tomás, bueno, se acerca ya al final un poco de este podcast y esta conversación, que ha estado bastante buena, sobre todo en antecedentes, en información que muchas veces cuesta que llegue, porque la centralización de la información por las grandes cadenas o los medios hace difícil conocer un poco lo que está ocurriendo en esta ciudad en particular. Por ahí nos quedaron algunas preguntas en el tintero que quizás lo podamos desarrollar en otra oportunidad, que creo que no es un tema menor, que es la falta de medicamentos en los distintos centros de salud familiar de la comuna. Y bueno, nada, agradecerte el tiempo, la disposición, la buena onda por entregar la información. Y al parecer, con esto del aplazamiento, habría que, ¿cómo se llama?, reconsiderar otra nueva estrategia comunicacional para más adelante, para esta elección que todavía no tiene fecha y que posiblemente pueda que se cambie, pero bueno,
para los candidatos difícil porque hay un presupuesto, hay montos, hay luquitas que están ahí, pero bueno, el tema sanitario prima en esta ocasión. Completamente de acuerdo. Y también para terminar una idea que quizás no dejé tan clara en la primera parte, es que una de las cosas fundamentales que yo planteé es que tenemos que tener un Estado que le logre torcer la mano al, al mercado. Y por eso tenemos que tener derechos sociales en salud, educación, pensiones, que sean más poderosos que el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad económica. Para que aquellas veces que queramos regular el precio de los medicamentos, regular las prestaciones de salud, priorizar la salud o el medio ambiente sano de las personas por sobre los intereses empresariales, o el agua para consumo humano por sobre los intereses de las grandes industrias, eso el Estado pueda ejecutarlo y no estemos en la situación actual donde el mercado con su oferta-demanda la que gana. El proceso que viene, lo que estamos viviendo y probablemente lo que vamos a seguir viviendo en las próximas semanas es muy duro. Y yo sé que muchos candidatos, sobre todo mis compañeros y compañeras independientes, con los que converso bastante, no solamente en el Distrito 7, sino que también a nivel nacional, están bastante afligidos por esta situación, con la eventual postergación, producto de que no es lo mismo ser candidato independiente y que te aplacen la elección que ser un candidato a un partido que te ha postulado 1000 veces a un cargo de elección popular y que te aplacen. Obviamente hay una desigualdad enorme con respecto a quienes somos independientes, pero creo que como candidatos independientes que queremos representar al pueblo y que queremos llegar a la convención constitucional para torcerle la mano al mercado y a este modelo neoliberal y también al individualismo, tenemos que ser capaces de anteponer el día de hoy la vida, la salud y el bienestar de las personas que justamente queremos representar, y que el día de mañana cuando sea esta elección, cuando se define, salgamos nuevamente a conversar con los vecinos y vecinas sobre nuestras candidaturas. Vamos a ser mucho mejor recibidos, producto de que vamos a haber antepuesto el bienestar, que es justamente lo que nos ha hecho la clase política, la élite política por muchos años. Bueno, Tomás, primero agradecerte de tu compañía en este podcast. Ya estamos en el final, se nos acabaron los minutos, pero no me quería ir también sin hacer una reflexión final que tiene que ver con que hemos estado siendo bastante fríos como sociedad a esta altura de la pandemia. Hemos visto los datos que están muy altos, pero son datos, son números y no lo son, son personas. Y quisiera dar un nombre de una persona al final de este programa. Sé que nunca lo hago, pero quise darme el minuto de dar un nombre para ponerle nombre y apellido a esta maldita pandemia y a este fucking virus. Quería despedirme de Lorena Saavedra, que nos dejó acá en Nueva Aurora, una pobladora, ¿ah? Para los que seguimos, a nuestro querido amigo Pablo Jojopa Martínez, que la despidió hoy día con toda el alma. Ella, que hace una semana atrás participaba en una rifa, en un evento solidario, ¿ya? Con todas las ganas apoyando a nuestra gente que está pasando lo mal ahí en la pobla. Vaya, un saludo afectuoso de mi parte. Saludos, Jojopa, para ti y para toda tu familia. Y fuerza a todos los chilenos que la están pasando muy como la raja y que no son cifras, son personas. Eso quería decir en la despedida de este programa, de este podcast de Esquina 6. Chao Tomás, chao Sebastián, nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Chao Sebastián, chao Jaime.